Hola, ¿cómo están, queridos hermanos? Gusto de saludarles en este día, el Día del Señor, para compartir con ustedes en esta mañana la exhortación de la palabra. Saludar a cada uno de nuestros hermanos que están conectados vía Zoom, que este día el Señor les guarde, les bendiga, y también saludar a aquellos hermanos que están de vacaciones, están fuera de la ciudad, que allí donde estén, la buena mano de Dios les ampare, les cuide y también derrame sobre ustedes ricas y abundantes bendiciones. Voy a compartir con ustedes en esta mañana la palabra del Señor que se encuentra en el Salmo 133. Y para ello voy a compartir la pantalla para que vayamos viendo esta exposición a través de las diapositivas que aquí he preparado para compartir con ustedes. La comunión. Qué importante palabra es esta comunión, que viene a ser una de las áreas más importantes del desarrollo y madurez del creyente. Después de la salvación, el aspecto más importante del creyente tiene que ver con esto, con la comunión. Y el Salmo 133 nos habla de esta comunión, la importancia de tener relaciones saludables para el crecimiento de la iglesia a través de una sana comunión. Vamos a ver entonces el Salmo 133, que nos dice eh, lo siguiente, ¿no? Porque como ya he mencionado, este factor tan importante de la comunión es el que genera estos frutos tan importantes de crecimiento, de madurez en el creyente. Así también se transmite a toda la iglesia. Así toda la iglesia va creciendo, va madurando, y así también somos un testimonio para que otros puedan acercarse y compartir con nosotros de esta comunión que enriquece, que trae gozo, alegría al corazón de las personas. Solamente el ser humano expresa la imagen de Dios. ¿Y por qué la expresa en este aspecto de la comunión? Porque Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo tienen una perfecta comunión que es también transmitida al ser humano cuando éste es creado a imagen y semejanza de Dios, en este aspecto tan importante que tiene que ver con la comunión. Y esto nos lleva a tener estas relaciones que traen un aspecto saludable, un aspecto de madurez, que trae también el crecimiento para la iglesia, así también como para cada cristiano. Veamos el Salmo 133 que nos dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Vamos a ver algunos aspectos importantes sobre este salmo respecto a la comunión. En primer lugar, la comunión entre hermanos es bella a los ojos de Dios. Dice el verso 1 que hemos leído: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es una unión que para Dios es maravillosa, es bella, es hermosa. La comunión entre los hermanos, porque expresa también la perfecta comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que viene a colación también a cada uno de nosotros como parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Fíjese que en el Nuevo Testamento nos llama la atención que Jesús nos dice que una casa dividida no prevalece. Igual cosa en la iglesia, cuando la iglesia no está unida, cuando no tiene una comunión sana, esta va a tender a dividirse. Por ello, para Dios es bella, es hermosa la comunión, porque también la desunión de los creyentes es un gesto de inmadurez y de carnalidad, como el apóstol Pablo escribe a la primera carta, a la primera carta a los Corintios, allí en el capítulo 3, donde habla acerca de esta división que había entre los hermanos de esta congregación, porque no había esta comunión que para los ojos del Señor, como este salmo lo expresa, representa una belleza en cuanto a cómo debe ser
este trato que debe haber entre creyentes y hermanos, hermanas, entre jóvenes, entre niños, dentro de una congregación. Y cuando los creyentes son unidos, la iglesia pasa a contar entonces con la simpatía de los de afuera. Y eso lo expresa el libro de Hechos, allá en el capítulo 2, cuando compartían entre ellos el alimento, las casas, compartían todo lo que tenían y era testimonio para otros en ver cómo estos hermanos se unían y mantenían una comunión tan estrecha, tan hermosa, que les motivaba a otros a querer ser parte de esa comunión, porque para el Señor la unión entre hermanos es bella, es agradable, es deliciosa, como lo dice aquí el Salmo 133 en este primer versículo. Vamos a ver estos cuatro aspectos en primer lugar y después voy a compartir 5 problemas que llevan a tener presente para cuidar de esta comunión que es sana, que es bella a los ojos del Señor. En segundo lugar, la unión entre hermanos, la comunión entre hermanos es terapéutica. El versículo 2 nos ha dicho, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. La unión, aquí nos dice el Salmo, es como el óleo, es como ese aceite que era el símbolo del Espíritu Santo que produce alivio, que cura, que restaura, que renueva. Así como lo expresa el Evangelio en Lucas capítulo 10, en Santiago capítulo 5 también cuando dice, está alguno enfermo entre vosotros, llama a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite, con este óleo que trae sanidad, que cura el alma, el espíritu y también enfermedades, porque para Dios no hay nada imposible. El óleo también era usado como un cosmético, como un remedio, como una unción espiritual para aquel que la recibía. Cuando los sacerdotes eran apartados para el ministerio, eran rociados también con un aceite especial, con un óleo especial para esta labor tan importante, porque también este óleo aparta, separa para dedicarlo para el Señor. Y así también trae ese alivio, esa cura para el corazón, para el alma, para el espíritu, para el cuerpo, para todo el ser de la persona. Y la iglesia, fíjense que la iglesia de Corinto, a la que le escribe Pablo, 1 Corintios capítulo 11, tú puedes ver esto, estaba enferma. ¿Y por qué estaba enferma? Porque no había comunión entre los creyentes. Podía tener todos los dones que destaca Pablo allí, pero no tenían esta comunión sana, esta comunión que era bella a los ojos del Señor, esta comunión que traía sanidad, que curaba el alma, esta comunión que es como este aspecto terapéutico para curar, para aliviar, para sanar la relación de las personas. Qué importante entonces es tener presente que la sana comunión en la iglesia trae sanidad también al alma, al corazón. Tú cuando llegaste a la iglesia y viste esa comunión rica que hay entre los hermanos, esta cercanía, trajo también paz, gozo a tu corazón y pudo haber traído también esa tranquilidad, esa paz que tú necesitabas en ese momento. Trajo también esa cura a tu corazón, a tu alma, el ver cómo el amor de los hermanos, la comunión, estaba allí junto a ti. Y también donde hay comunión, por supuesto, hay cura, hay sanidad, porque también así, como ya he mencionado, nos dice Santiago capítulo 5, donde se nos llama a que si alguien está enfermo, si adolece de algún problema, alguna necesidad, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite, usando este óleo que también aquí el Salmo destaca y que se aplicaba sobre el sacerdote que era apartado para el Señor y que también traía esa tranquilidad, ese gozo, esa alegría al corazón, al alma que es restaurada, que es curada. En tercer lugar, nos dice el versículo 3 que esta comunión entre hermanos es restauradora. ¿Qué nos dice el verso 3? Dice, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. La unión, esta comunión es como el rocío en este caso. Y el rocío es símbolo
de la presencia restauradora de Dios. Tú lo puedes ver aquí en el profeta menor de Oseas, el capítulo 14, verso 5, como Dios allí también toma esta característica del rocío que viene y que restaura al pueblo de Israel. Y el rocío también tiene esa característica de ser discreto, cae sin alarde, sin truenos ni relámpagos, cae de noche después del calor y trae frescor allí a la vegetación y también para refrescarse uno en la noche, porque los hebreos ciertamente en el verano tenían mucha calor y salían tempranito en la mañana con el rocío a refrescarse y regaba también el monte Hermón, el monte Sión, y que eso producía también la vida que necesitaban allí estas plantitas que recibían el rocío cada mañana. El rocío es constante, es abundante, viene de arriba, viene del Señor. Y ciertamente la verdadera comunión es discreta, es constante, es restauradora. Esa comunión que te lleva a estar contento, alegre, compartir con tu hermano, con tu hermana, ¿no es cierto? Orar también los unos por los otros, el saludarnos con ese amor como cristiano, ¿no es cierto? Con un abrazo, con una alegría. Eso anima, motiva, restaura a ese corazón que quizás está pasando un momento difícil, está pasando una prueba difícil, pero allí, a través de la comunión, ese hermano, esa hermana, esa persona es restaurada, es renovada porque recibe ese amor, ese cariño que se da en esta comunión que es una comunión que es bella a los ojos del Señor, como decíamos en un principio. En cuarto lugar, esta comunión entre hermanos es bendecida. Y eso es la última cláusula que nos dice el versículo 3, porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Crecimiento espiritual tiene que ver con esta bendición de Dios. Y esta bendición de Dios viene en la medida que tengamos esta comunión entre hermanos, esta sana comunión entre unos y otros de amarnos, de aceptarnos, de perdonarnos, de apoyarnos entre unos y otros. Donde hay unión, allí Dios ordena su bendición y la vida para siempre en sus hijos. Y se restaura también esta comunión con nuestro Padre Celestial que había estado interrumpida por el pecado y que a través de Cristo, al morir en la cruz, nos reconcilia con el Padre. Volvemos a tener esta comunión maravillosa con nuestro Padre Celestial, con el Hijo, con el Espíritu Santo, y así también entre unos y otros. Gozamos de esta comunión que trae bendición para tu vida, para mi vida, como iglesia, como familia. Pero también esta hermosa comunión puede tener algunos problemas que afectan las relaciones e impiden el crecimiento de la iglesia. ¿Y cuáles son estas 5 características que voy a compartir que nos muestran estos problemas que impiden esta relación de comunión que nos lleva a crecer como cristianos? En primer lugar, la indiferencia. La indiferencia. La indiferencia desiste de la vida en comunidad, porque no te importa a ti quizás el hermano, la hermana, no te interesa mucho estar allí en comunión con los hermanos, sino que quizás te va a interesar, como lamentablemente hemos visto en muchas oportunidades, solamente recibir la ayuda de la iglesia. Pero no te importa estar en comunión con los hermanos, no te importa saludarlo, quizás no te importa compartir el celebrar un cumpleaños, sino solamente el recibir esa bendición, esa ofrenda. No, esa indiferencia no debe estar en el creyente que busca tener una sana comunión con los hermanos y el que establece una comunión real con el Señor, porque la comunión real con el Señor nos va a llevar a tener también esta comunión de amor entre hermanos. Y la indiferencia no va a ser parte del creyente porque se va a interesar en el hermano, se va a interesar en cultivar esa relación entre todos como iglesia, como familia del Señor. Si hay indiferencia en ti es porque aún no entiendes que
Debes tener una comunión primeramente con el Señor, una comunión restaurada a través de Cristo para que disfrutes también de la comunión con los hermanos que son parte de la iglesia. El segundo problema tiene que ver con el fariseísmo. Es decir, cuando uno piensa, yo soy mejor que tú y exijo que tú seas disciplinado porque yo tengo la razón. No, este fariseísmo que también es un legalismo que impone, que reprime, que limita el vivir con gozo, con alegría en la familia de creyentes, en lo que es el aspecto de disfrutar de las bondades de Dios, de la relación con hermanos, con tu familia, con tus amigos. Cuando detectamos este fariseísmo, cuando detectamos el legalismo, lamentablemente no se disfruta de una comunión verdadera, no se disfruta de una comunión real, de una comunión que es grata, que es bella a los ojos del Señor, porque más bien estamos actuando como obligados, cuando esto debe nacer del corazón, ¿no es cierto? Y reconocer también a mi hermano, a mi hermana, que muchas veces tiene la razón y que yo estoy equivocado. Y así vamos cultivando este amor, este reconocer mi debilidad, mi fortaleza y reconocer en el hermano también sus fortalezas, sus debilidades y corregirnos en amor, en paciencia, en misericordia, con humildad. El tercer problema que podemos detectar también y que impide tener una sana comunión es la superficialidad. ¿Qué quiere decir con esto? Que esa persona jamás se va a involucrar en el crecimiento de otros y tampoco va a dejar que lo hagan con ella misma o con este hermano o esta persona que no quiere estar en comunión y que tampoco quiere que otros se relacionen con él. Hay una superficialidad. Está va a participar, pero no quiere involucrarse más allá, sino que de fuera, de lejitos, como decimos algunos, ¿no es cierto? No más allá. Cuando en realidad para disfrutar una verdadera comunión tengo que tener un compromiso con mi iglesia, un compromiso con mis hermanos, de estar allí, de ocuparme de ellos, de atenderles. Hay personas que solamente se preocupan que le atiendan, que le provean a sus necesidades, pero no se preocupan ellos de ir, de ayudar a otros, no se preocupan de establecer amistad, comunión en los hermanos que son parte de la iglesia. Hay una superficialidad. Y esto es un problema que en la medida que lo detectemos debemos de atacarlo. ¿Y de qué manera? Bueno, interesándome en mi hermano, en mi hermana, acercándome a él, compartiendo con él, conversando con él, orando con él, ¿no es cierto? Quizás visitarle, llamarle por teléfono, etcétera, etcétera. Si detectamos este problema de la superficialidad, oremos al Señor para que Él disponga a nosotros un corazón abierto, un corazón para compartir en comunión, en amor, en humildad. El cuarto problema que impide esta sana comunión es la soberbia. El creer erróneamente que siempre yo tengo la razón y fijarse solo en las debilidades de los demás. No, cuando uno tiene este espíritu de soberbia, estar mirando solamente las debilidades de los demás y no las fortalezas, eso no ayuda a la sana comunión. Al contrario, entorpece esta comunión, entorpece el que podamos acercarnos y conversar, compartir los unos con los otros, porque allí hay como una barrera que se levanta, porque ese corazón soberbio va a estar siempre poniendo esa barrera de querer creerse superior a los demás. Cuando en la iglesia ante Dios todos somos iguales, para Dios no hay acepción de personas. Y eso nos llama entonces a cultivar la comunión, la humildad, el abrir nuestros corazones el uno al otro y compartir esos momentos tan alegres en la iglesia que cuando estamos en el servicio cantamos al Señor, oramos, escuchamos la palabra y después tenemos un momento de comunión para conversar, para reír, para tener allí un juguito, un cafecito, un quequito y seguir compartiendo. Eso nos ayuda bastante a establecer aún más esta comunión que es bella a los ojos del Señor. Y el quinto problema es el chisme.
Cuando contamos algo a alguien que no puede ayudar, lo contamos porque solamente quiero contar algo, pero no buscando el solucionar el problema de esa persona que sabemos que está pasando por una situación complicada. El chisme, no. En la sana comunión, el chisme no debe ser parte de la conversación entre hermanos. Debemos cuidarnos los unos a los otros con amor, con misericordia, con la gracia que Dios así también ha tenido con nosotros, tener esa gracia también para con aquellos hermanos que quizás han cometido algo indebido, pero eso no debe ser causa para que yo esté hablando mal de él o de ella. No, cuando sucede esto, se quiebra la comunión y debemos velar para que esa comunión esté siempre allí, como algo bello a los ojos del Señor. Bien, entonces, la comunión es la mayor bendición para un cristiano después de la salvación, como decíamos en un principio, porque a través de la comunión tú vas a llevar a establecer esta cercanía entre hermanos y hermanas, vas a poder cultivar el amor, el perdón, la paciencia, vas a cultivar el también estar dispuesto a perdonar y a pedir perdón. Y también es la restauración que se produce cuando Cristo, al morir en la cruz por tus pecados, se reconcilia a través de ese sacrificio contigo y con el Padre. Reconcilia al Padre contigo para entablar o retomar esa comunión que había sido rota por el pecado. Y la comunión entonces viene a ser esa bendición tan importante para el cristiano que lo lleva a mantener cada día esa relación con Dios, a esa relación con el Hijo, esa relación con el Espíritu Santo, así también esa relación como hermanos, como iglesia, entre unos y otros. Y en esta comunión, mis queridos hermanos, vamos a herirnos mutuamente porque somos imperfectos, ¿no es cierto? Y el ser humano es complejo, está lleno de matices. Envejecer no es opción, pero madurar sí lo es. Y nosotros vamos madurando en la medida que también vamos aprendiendo a perdonar y a que nos perdonen, como las piedras del río que en la medida que se van, ¿no es cierto?, rozando las unas con las otras, al tomarla tú las vas a encontrar más suavecita, así también será con la vida de cada uno de nosotros que el Espíritu Santo va esculpiendo en nosotros esa imagen, esa semejanza de Dios que nos va llevando a cultivar esta comunión más estrecha con nuestro Padre Celestial, así también con nuestros hermanos y hermanas. Y a pesar de nuestras heridas, los frutos son superiores a los dolores que vamos a experimentar en esta vida de comunión, porque tenemos que ir creciendo, madurando, y a veces nos vamos a herir porque a lo mejor yo me voy a ofender por algo que dijo un hermano, o yo voy a ofender a alguna persona por algo que dije, y tenemos que buscar la forma de hacer entender aquello, ¿no es cierto? Buscar la forma de reconciliarnos y eso nos lleva a madurar, a crecer. Y son partes de este proceso de ir creciendo, de ir madurando. Y eso se va realizando a través de la comunión. Esta comunión, como decíamos al principio, que es bella a los ojos del Señor. Y la integración entonces en la comunión va a ser imprescindible en el propósito de Dios para los discípulos, que somos nosotros, que eres tú, discípulos de Cristo, y que nos lleva a establecer esa comunión constante, permanente, a través de la oración con nuestro Padre Celestial, así también con nuestros hermanos en la iglesia. Y que en este tiempo fortalezcamos la comunión, que en este año que estamos comenzando establezcamos una mejor comunión. Y tú que a lo mejor has estado mirando un poquito de fuera, que no quieres involucrarte tanto, que en este año tú te involucres más en la comunión con la iglesia, en la comunión con los hermanos, y vas a ver cómo el Señor te va a bendecir, te va a fortalecer, vas a crecer, vas a madurar, y la comunión te va a llevar también a, como decíamos anteriormente, a curar heridas, a restaurar vidas, a darte energía, a darte esa fuerza que necesitas
para no desmayar, porque tú sabes que hay hermanos que van a estar orando por ti y que te aman. Y la comunión establece esos vínculos permanentes de unidad, de amor que hay dentro de la iglesia. La comunión entonces, mis queridos hermanos, es esta gran bendición que nos trae este hermoso salmo, esa comunión que es bella a los ojos del Señor, que restaura, que renueva, que sana, que cura, que trae bendición. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Qué hermosa comunión es esta que nos describe el Salmo, y qué hermosa comunión es la que tú también debes comenzar a cultivar. Y que este año que estamos iniciando en la iglesia sea ese año donde tú te veas más envuelto en la comunión con nuestros hermanos, en la comunión con el Señor a través de la oración, leyendo su palabra, en la comunión aquí con nosotros, con la iglesia, en las distintas actividades que tenemos programadas para este año, y que creemos que el Señor ya nos está bendiciendo y nos va a seguir bendiciendo en la medida que cultivemos esta comunión, esta sana comunión que trae al alma gozo, alegría, al corazón, que trae también el aliento, la fortaleza, que cura, que restaura, que renueva el alma y el deseo de servir más al Señor y de estar participando aún más en las cosas del Señor en la iglesia, en todo lo que en este año el Señor nos tiene preparado para ti y para mí, para que sigamos en esta hermosa comunión para la gloria del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra que nos recuerda esta comunión que tú tienes con nosotros a través de Cristo, una comunión que también heredamos de ti, esa comunión perfecta entre el Hijo, el Espíritu y tú como Padre Celestial, que también nos llamas a cultivar la comunión dentro de la iglesia con hermanos, con hermanas, con niños, con jóvenes, entre unos y otros. Que tú nos bendigas, Señor, para que en este año cultivemos aún más nuestra comunión como iglesia, para que así nos fortalezcamos en la fe, en el amor, en la humildad, en el servicio para tu gloria. Nos bendigas como iglesia para mantener esta sana comunión que trae crecimiento y para que otros vean también y se motiven a ser parte de esta comunión maravillosa que tenemos como hijos tuyos. Te alabamos por ello, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, que Dios les guarde y que tengan una linda semana. Chao, chao.